Mi nombre es Sofía Maldonado Samayoa, de la sección 2.3, Carnet 10-140-18, y yo les voy a hablar acerca de algunas de las rutas metabólicas más importantes en nuestro organismo. Bueno, las vías metabólicas son una serie de reacciones enzimáticas las cuales están conectadas y producen productos específicos, ya sea intermediarios, reactivos u otros productos, los cuales en conjunto se conocen como metabolitos. Muchas de estas vías están ramificadas o interconectadas, siendo algunas de degradación y otras de biosíntesis, para de esta manera poder mantener un equilibrio energético. Al momento de degradar los metabolitos, se producen productos simples y la energía libre liberada se sintetiza en forma de ATP, adenosín trifosfato, a partir de ADP, adenosín difosfato y fosfato, o mediante la reducción de la coenzima NADP, que estas dos son de las principales fuentes de energía para las reacciones de biosíntesis. Bueno, esto se va a depender de la necesidad metabólica que tenga nuestro organismo, ya que puede ser un metabolismo basal o un metabolismo de demanda de energía. Cuando se empieza a acumular ATP, la célula lo va a entender como que necesita retornar a un metabolismo basal. Pero si se empieza a aumentar la concentración de ADP, la célula la va a entender como una necesidad de hacer más efectiva la síntesis de ATP, por lo que aumenta la velocidad de las reacciones enzimáticas. Bueno, todo esto empieza con la dieta, ya sea que ingeramos carbohidratos, lípidos o proteínas, y en este caso nos vamos a enfocar en los carbohidratos. Los carbohidratos, como ejemplo los polisacáridos como la lactosa o sacarosa, que son los disacáridos más comunes que encontramos en la dieta, por ejemplo la lactosa, que la encontramos en la leche, y la sacarosa, que la encontramos en la azúcar de mesa y los diferentes colorantes artificiales, son disacáridos que cuando entran en contacto con la mucosa gástrica hay enzimas específicas que hidrolizan el enlace glicosídico entre estos dos monosacáridos, para de esta manera poder hidrolizar el enlace y separar los monosacáridos, y de esta manera poder generar la glucosa. Bueno, igual, esto dependiendo de la necesidad metabólica que tenga nuestro organismo, la glucosa se va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno, o se va a ir directamente a las vías metabólicas para poder generar energía. Las rutas metabólicas que vamos a estar viendo en el video es si necesito generar glucosa, vamos a degradar el glucógeno por medio de la glucogenólisis, y luego para producir glucosa, y uno de los intermediarios de la glucosa es la glucosa 6-fosfato, la cual mediante la glucólisis vamos a obtener como producto final el piruvato, el cual mediante una reacción enzimática del complejo piruvato deshidrogenasa vamos a convertir acetil-CoA para que la acetil-CoA pueda entrar al ciclo de Krebs y generar la energía que necesitamos. Y también las reacciones de biosíntesis, como es la gluconeogénesis para producir glucosa o la glucogénesis para producir glucógeno. También vamos a estar viendo la ruta de pentosas fosfato, que utiliza la ribosa 5-fosfato. Ahora les voy a hablar acerca de la glucogenólisis. La glucogenólisis se produce en periodos de hipoglicemia, ya que necesitamos degradar el glucógeno y para de esta manera obtener energía mediante la glucosa que se generó. Bueno, la glucogenólisis es promovida por una hormona, la cual es conocida como glucagón. Todas las enzimas de esta vía necesitan estar fosforiladas para poder estar activas, y se fosforilan mediante la ruta de quinasas. El glucagón usa esta ruta para poder hacer la transducción de señales. Bueno, todo empieza con el glucógeno formal. Como sabemos, el glucógeno está formado por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, los cuales le sirven al glucógeno fosforilasa para tener una mayor área de utilización. Bueno, el glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora de la glucogenólisis. Esta, como había mencionado anteriormente, necesita estar fosforilada
para poder estar activa. Lo que hace la glucógeno fosforilasa es fosforilar mediante el fosfato inorgánico y el sustrato, que es el PLP, que es el piridoxifosfato, que es conocido también como vitamina B6, para de esta manera liberar glucosa 1-fosfato. Y así se va con cada una de los glucógenos que se encuentran de las glucosas que se encuentran en el glucógeno, hasta que queda una forma de Y, en la cual solo quedan 4 moléculas de glucosa. Cuando solo quedan 4 moléculas de glucosa, el glucógeno fosforilasa deja de funcionar y empieza a actuar otra enzima, que es una enzima desramificadora, la cual tiene 2 funciones, que es cortar y unir. Esta enzima se conoce como amilo 1,4-glucosidasa. Lo que hace es que, digamos, en la cadena corta de la Y, es casi lo mismo que hace la glucógeno fosforilasa, solo que esta, en lugar de fosforilar, corta y une lo que la glucosa que cortó en la cadena larga del glucógeno. Y luego viene otra enzima que es la misma, por eso igual se conoce como enzima de ramificadora, pero esta es la alfa-amilo 1,6-glucosidasa, la cual corta el último pedazo de la Y, por decirlo así, para liberarlo como glucosa libre. Y esta se usa en el hígado y en el músculo. Entonces, como ya quitamos todas las ramificaciones que están en el glucógeno, nos queda un glucógeno lineal. Y vuelve a actuar la glucógeno fosforilasa mediante el fosfato inorgánico y el PLP como sustrato para ir liberando los glucosa 1-fosfato, los cuales igual se utilizan en el hígado y en el músculo. Cuando ya solo quedan 3 glucosas con enlaces alfa-1-fosfato, llega la glucogenina, la cual es una enzima, la cual se podría decir que es como una proteína de reserva, la cual no deja que el hígado se quede sin energía, que es la glucosa. Como hemos visto que se han liberado por medio de la glucógeno fosforilasa varias glucosa 1-fosfato, y como había mencionado anteriormente, la glucosa 1-fosfato va a actuar en el hígado y en el músculo. Bueno, la glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa se convierte en glucógeno 6-fosfato, y esta glucógeno 6-fosfato por medio de la glucosa 6-fosfatasa libera un fosfato y se convierte en glucosa libre. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra en la membrana de retículo endoplasmático rugoso y no utiliza para esta reacción ATP. Luego la glucosa libre por medio del transportador GLUT2, también en la membrana de retículo endoplasmático, libera la glucosa libre a la sangre para poder satisfacer de esta manera la necesidad metabólica del resto del organismo. En cambio, el músculo, que como vimos aquí se genera glucosa 1-fosfato y glucosa libre, estos dos actúan en el músculo. Al igual que en el hígado, la glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato, pero en lugar de ir a satisfacer las necesidades del resto del organismo, el músculo satisface sus propias necesidades, entonces le envía la glucosa 6-fosfato a la glucólisis que vimos acá, y de igual manera con la glucosa libre, pero por medio de la exoquinasa, que vemos que aquí utiliza ATP. Este ATP le da un fosfato a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato y se produce el ADP, y esta glucosa 6-fosfato igual se va a la glicólisis para satisfacer la propia necesidad de energía del músculo. Bueno, aquí la glucosa libre por medio de la exocinasa en el resto de las células del cuerpo y la glucosinasa en el hígado, le transfiere un fosfato a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato, por lo que altera la glucosa. Luego la glucosa 6-fosfato por medio de la glucosa mutasa, la fosfoglucomutasa, que es una isomerasa,
cambia el fosfato del lugar de la glucosa. Digamos, aquí estaba en el carbono 6, ahora pasa al carbono 1, por lo que hace un cambio de fosfato y se convierte en glucosa 1-fosfato. Por medio de la UTP glucosa 1-fosfato uridil transferasa, la glucosa 1-fosfato reacciona con la UTP, la cual la UTP se hidroliza y libera un fosfato y se convierte en UDP. Y la glucosa 1-fosfato también libera un fosfato y se convierte en glucosa. Entonces se convierte esto en UDP glucosa, y los dos fosfatos, uno de la glucosa 1-fosfato y la otra de la UTP, se convierten en dipirofosfato inorgánico. Bueno, y aquí si regresamos a donde nos habíamos quedado anteriormente, que en la glucogenina, que recordemos que tenía 3 glucosas con enlaces alfa 1,4, la glucogenina tiene su propia enzima, que es la glucogenina glucosidasa, la cual su función es que se autoglicosida. Entonces, por medio de la UDP glucosa, va añadiendo glucosa a la glucogenina para ir añadiendo, para de esta manera reponer la glucosa que se había liberado, ya que aquí solo tenía 3 glucosas. Entonces, cuando ya unió con la glucogenina la glucosa, la UDP se libera. Entonces aquí podemos ver que ya la glucogenina está con 8 residuos de glucosa. Bueno, como vimos aquí, ya la glucogenina está unida a 8 residuos de glucosa. Entonces, cuando ya hay 8 residuos de glucosa, la UDP glucosa deja de funcionar y por medio de la glucogenosintasa, que es la enzima reguladora de la glucogénesis, esta necesita estar al contrario de las demás enzimas de la glucogenólisis, que necesitan estar fosforiladas. Esta necesita estar desfosforilada para poder estar activa. Entonces viene la glucogenosintasa y, como ya no necesita la glucogenina para seguir añadiendo glucógeno, se libera al igual que la UDP. Entonces nos queda un glucógeno lineal, pero como este glucógeno lineal también es conocido como glucógeno informal, ya que este no es efectivo para satisfacer las necesidades hipoglicémicas que tiene nuestro metabolismo. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es añadirle las ramificaciones al glucógeno lineal. Entonces aquí entra la enzima ramificadora, la cual va a ser, se podría decir, lo contrario que la enzima ramificadora, porque vamos a formar ramificaciones. Entonces, digamos, tenemos nuestro glucógeno lineal, entonces va a ir cortando pedazos de glucosa de enlaces alfa 1,4 y los va a unir en la cadena del medio por medio de los enlaces alfa 1,6, y así vamos a tener otra vez nuestro glucógeno formal. Para poder convertirla en piruvato. La glucólisis tiene 10 reacciones enzimáticas y la glucosa entra desde afuera de la célula por precursores específicos hacia el citosol de la célula y está regulada por 3 puntos de control, que son 3 enzimas reguladoras, las cuales son la exocinasa, la cual está en todas las células del cuerpo excepto en las del hígado. En el hígado se utiliza la glucokinasa. La otra es la fosfato-fructoquinasa, también conocida como PFK1, y la piruvatoquinasa. Estas son las enzimas reguladoras de esta vía. Y la glucólisis también tiene 2 etapas. Una que invierte ATP, que la podemos ver en la primera fase y en la tercera fase, por lo que invierte 2 ATPs, y el resto de generación de ATP. Aquí podemos ver 1, 2 y 2 del NADH, entonces hay una ganancia de 2 ATPs. Bueno, ahora la primera reacción, la cual es la transferencia de un grupo fosforilo a partir del ATP. Esta reacción es catalizada por la exoquinasa y el magnesio, el cual es fundamental, ya que cubre las cargas negativas
de los átomos de oxígeno de los fosfatos, ya sea alfa y beta o beta y gamma del ATP, para que los átomos de fósforo gamma puedan atacar el nucleófilo del carbono 6 hidroxilado de la glucosa. Entonces viene el ATP y le transfiere un grupo fosforilo a la glucosa y de esta manera forma la glucosa 6-fosfato. Bueno, la segunda reacción es la catalizada por la fosfoglucosa isomerasa, la cual convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Esta es una reacción de isomerización. Bueno, la tercera reacción es la fosfato-fructoquinasa, la cual convierte la fructosa 1,6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es parecida a la de la hexoquinasa, ya que la PKF1 es cataliza el ataque nucleofílico del grupo del primer carbono hidroxilado de la fructosa 6-fosfato. Bueno, de ahí la siguiente reacción es catalizada por la aldolasa, la cual cataliza la cuarta reacción, que convierte un compuesto de 6 carbonos en 2 compuestos de 3 carbonos, convirtiendo entonces los compuestos de 3 carbonos, que es gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetaldehído fosfato. Luego la triosa fosfato isomerasa interconvierte estos dos compuestos para mantener un equilibrio entre estos dos compuestos, y puesto que solo el gliceraldehído 3-fosfato es el que continúa en la ruta metabólica, el dihidroxiacetaldehído fosfato se está interconvirtiendo constantemente en gliceraldehído 3-fosfato para que éste pueda continuar en la ruta. La sexta reacción es catalizada por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y este se encarga de formar el primer metabolito de alta energía, el cual es el NADH más H. Y esta reacción es una reacción de oxidación y una reacción de fosforilación. Aquí podemos ver que el gliceraldehído 3-fosfato le transfiere sus hidrógenos al NAD para poder formar el NADH, y también entra un fosfato para fosforilar el gliceraldehído 3-fosfato y de esta manera poder convertirse en 1,3 bifosfato gliceraldehído. Bueno, la siguiente reacción, la séptima reacción, es la fosfogliceratocinasa, es catalizada por la fosfogliceratoquinasa, la cual produce el primer ATP que podemos ver acá. En esta reacción se desfosforila el 1,3-difosfato y entra ADP, y el fosfato que se libera de la 1,3 bifosfogliceraldehído se une al ADP para formar de esta manera ATP. Y este es un ejemplo de oxidación de tipo sustrato, ya que fosforilación a nivel sustrato, ya que no se usa oxígeno para producir el ATP. Bueno, ya teniendo la octava reacción, es catalizada por la fosfoglicerato mutasa, la cual la 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. Y la novena reacción es catalizada por la enolasa, la cual forma el segundo intermediario de alta energía. El 2-fosfoglicerato se deshidrata y se convierte en fosfoenolpiruvato. El piruvato sinasa es el que se encarga de producir el segundo ATP. De la escisión del fosfoenolpiruvato para la síntesis de ATP y formar de esta manera el piruvato. Ahora vamos a
hablar acerca de la gluconeogénesis. Esta es una vía metabólica lineal la cual permite la síntesis de nueva glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, sino como lactato o alanina, que son convertidos en piruvato, para poder iniciar la síntesis de la glucosa. Bueno, las reacciones enzimáticas de la gluconeogénesis se revierten con otras enzimas como el fosfonolpiruvato carboxilasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Esta vía metabólica se inicia en la mitocondria y termina en el citoplasma de las células del hígado, riñón y algunas veces incluso del enterocito. Bueno, aquí esta ruta metabólica, para poder generar una molécula de glucosa se gastan 6 ATPs. El piruvato se convierte en fosfonolpiruvato mediante dos reacciones. Aquí podemos ver que el piruvato mediante la piruvato carboxilasa se convierte en un metabolito de alta energía, el oxaloacetato, el cual veremos posteriormente en la vía del ciclo de Krebs. Bueno, esta utiliza ATP y dióxido de carbono y genera ADP y fosfato. Luego el oxaloacetato, mediante la enzima fosfonolpiruvato carboxilasa, utiliza el guanil trifosfato, el GTP, como donante de fosfato y convierte el oxaloacetato en fosfonolpiruvato mediante una descarboxilación y una fosforilación. Después las reacciones desde el fosfonolpiruvato hasta la fructosa 1-bifosfato son las mismas enzimas utilizadas en la glucólisis, pero que funcionan en sentido contrario, excepto las de la exoquinasa y la fosfato-fructoquinasa, las cuales en esta vía son endógenas, por lo que deben de ser utilizadas otras enzimas que participan en esta gluconeogénesis. La fructosa 1,6-bifosfato es hidrolizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que podemos ver acá, a fructosa 6-fosfato, y luego esta fructosa 6-fosfato es isomerizada a glucosa 6-fosfato por la fosfohexosa isomerasa, y la glucosa 6-fosfato es convertida a glucosa mediante la glucosa 6-fosfatasa. Estas reacciones hidrolíticas podemos ver que liberan fosfato en lugar de invertir en la conversión de ATP a ADP. Ahora les voy a hablar acerca del ciclo de Krebs, pero antes de empezar con este ciclo es importante hablar acerca de la reacción de la enzima de piruvato deshidrogenasa, que se da aquí. Después de que se produjo la degradación de glucógeno a glucosa y de la glucosa a piruvato por medio de la glicólisis, el piruvato se encontraba en el citosol y pasa a la membrana mitocondrial y se tiene que convertir a acetil-CoA. Y para que el piruvato se pueda convertir en acetil-CoA, necesita de la reacción de la enzima piruvato deshidrogenasa. Bueno, esta es un grupo de enzimas que están unidas no covalentemente y catalizan una serie de varias reacciones. Este es un grupo de enzimas, de 3 enzimas, la cual son la piruvato deshidrogenasa, la dihidroxilipoil acetilasa y la dihidroxilipoil deshidrogenasa. Bueno, estas son 3 enzimas y cada una tiene su propio cofactor. La piruvato deshidrogenasa tiene como cofactor la fosfato de tiamina. La dihidroxilipoil acetilasa tiene como cofactor a la lipoamida y tiene como sustrato a la coenzima A.
Y la dihidroxilipoil deshidrogenasa tiene como cofactor al FAD, que es flavin adenin dinucleótido, y como sustrato al NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera reacción que podemos ver aquí con la enzima piruvato deshidrogenasa con su cofactor, que es la fosfatotiamina. Esta enzima lo que hace es que descarboxila el piruvato. Aquí podemos ver que está quitándole un dióxido de carbono y se libera carbonil hidroxietil TPP. Este carbonil hidroxietil TPP se acopla a la segunda enzima, que es la dihidroxilipoil transaminasa, la cual tiene como cofactor a la lipoamida, que está conformada por ácido lipoico unido covalentemente por enlaces E-amida a la lisina. Bueno, la lipoamida lo que hace es que viene y elimina el TPP. Este TPP es eliminado y para poder reactivar a la piruvato deshidrogenasa, ya que este es su cofactor. Bueno, entonces posteriormente lo que pasa es que la lipoamida se reduce y se convierte en dihidroxilipoamida de forma reversible, y el carbonil hidroxietil se oxida y se convierte en grupo acetil. Posteriormente la hidroxilipoamida se une al grupo acetil y forma la acetil dihidroxilipoamida junto con la segunda enzima. Y aquí entra el sustrato de la segunda enzima, que es la coenzima A. Entonces sucede la reacción de transesferificación. Entonces viene el acetil-CoA y se une al sustrato, que es la coenzima A, y se forma el acetil-CoA. Pero la lipoamida no puede quedar reducida. Y entonces entra en acción la tercera enzima, que es la dihidroxilipoil deshidrogenasa, por medio de su cofactor, que es FAD. Entonces viene la dihidroxilipoamida, que está reducida, y se oxida transfiriéndole, aquí está la lipoamida, transfiriéndole sus hidrógenos a la FAD, y de esta manera la lipoamida se puede regenerar. Bueno, y el FAD tampoco puede quedarse reducido. Entonces viene y por medio del sustrato de la tercera enzima que habíamos mencionado anteriormente, que era el NAD, viene el FAD y le transfiere sus hidrógenos a la NAD para formar NADH. Y de esta manera el FAD se vuelve a oxidar y puede volver a ser el cofactor de la tercera enzima. Entonces, como podemos ver aquí en la reacción del ciclo de Krebs, se libera NADH, que vimos anteriormente cómo se formaba, y también se libera la coenzima A entra la coenzima A para poder formar la acetil-CoA y que la acetil-CoA pueda entrar al ciclo de Krebs y generar la energía que necesitamos en el metabolismo. Bueno, ahora sí les voy a explicar lo del ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es un punto de control metabólico en la célula, en la cual pueden entrar y salir varias moléculas. Este es un ciclo de 8 reacciones en las cuales se lleva a cabo la oxidación terminal de la acetilcoenzima A. Bueno, este tiene 3 puntos de control que podemos ver acá por medio de la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora les voy a explicar las funciones de este ciclo. Una de las funciones de este ciclo es que se generan productos reducidos como es NADH y FADH2. En este también se producen compuestos de alta energía como es GTP. También se producen metabolitos intermedios como citrato, isocitrato, isoxinil-CoA para realizar reacciones anabólicas, pero en este ciclo también se pueden realizar
reacciones catabólicas, por lo que es conocido también como un ciclo anafibólico. Además, este ciclo nunca se detiene, sino que dependiendo de las necesidades metabólicas de las células, va a aumentar su tasa de reacciones enzimáticas o las va a reducir para de esta manera que no se acumulen los metabolitos. Todo empieza acá con la condensación del oxaloacetato con la coenzima A por medio de la citrato sintasa para producir citrato de 6 carbonos. Aquí posteriormente el citrato se convierte en isocitrato mediante la enzima acointasa, la cual es una isomerización reversible, como podemos ver acá. Aquí lo que pasa es que sucede una deshidratación del citrato y posteriormente hay un intermediario que se conoce como cis-acetaintato y posteriormente hay una rehidratación donde la acointasa específicamente se produce un estereoisómero conocido como isocitrato de 6 carbonos. Por eso se siguen manteniendo los 6 carbonos del principio. Bueno, de ahí lo que sucede es una descarboxilación oxidativa. Aquí esta depende del NAD y el cofactor ya sea magnesio o manganesio. Esta descarboxilación oxidativa libera un dióxido de carbono, pero no de la coenzima A, sino que del oxaloacetato. Los dióxidos de carbono que se van a ir eliminando van a ser del oxaloacetato, no de la coenzima CoA. Bueno, aquí siendo un alcohol secundario, es oxidado a una cetona que es la alfa-cetoglutarato. Posteriormente es descarboxilado, hay una descarboxilación del grupo carboxilo beta, un grupo carboxilo beta, y en esta reacción existe un intermediario que es el oxalosuccinato, el cual es el que se encarga de liberar el dióxido de carbono. Y de esta manera ya se forma el alfa-cetoglutarato. Posteriormente, la cuarta reacción, que podemos ver que es otra de las enzimas reguladoras de este ciclo, es catalizada por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es muy parecido al que les había explicado anteriormente del complejo piruvato deshidrogenasa que pasó anteriormente. De igual manera, aquí entra como cofactor la coenzima A. El alfa-cetoglutarato es descarboxilado y como las enzimas son muy parecidas, puesto que las enzimas que se usan en esta descarboxilación oxidativa es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la dihidroxioil transuccinilasa y la dihidroxioil deshidrogenasa, que es la misma tercera enzima que era en el complejo anterior, por lo que igual se libera NADH para recuperar la reducción que había tenido el FAD. Bueno, esta descarboxilación oxidativa da como resultado al succinil-CoA. La quinta reacción es catalizada por la enzima succinil-CoA sintasa, la cual produce el primer GTP, el único GTP. Esta es una escisión de la succinil-CoA con síntesis de nucleósidos de alta energía, que es el GTP. Y se convierte en succinato con 4 carbonos. La sexta reacción es la deshidratación del succinato al fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa. En esta reacción se genera el FADH y el succinato más la enzima más el FAD se interconvierte en fumarato con más FADH.
Posteriormente, el fumarato, por medio de la enzima fumarasa, sufre una hidratación de los dos enlaces de carbón para de esta manera producir malato. Bueno, la siguiente reacción es catalizada por el malato deshidrogenasa, la cual se encarga de la regeneración del oxaloacetato. Lo podemos ver aquí, que es el que necesitábamos para volver a empezar el ciclo para que se pueda volver a condensar con la siguiente acetil-CoA, y así se termina este ciclo. Si después de la glucogenólisis no se realizara la glucólisis, sino que se quedara en glucosa 6-fosfato, de aquí iniciaríamos la vía de las pentosas fosfatos, ya que la glucosa, por medio de la glucosa 6-fosfato es que se empieza esta reacción. Bueno, esta se lleva a cabo en el citoplasma de las células y es una vía de oxidación de glucosa, pero que no es para generar energía, sino para generar ribosa 5-fosfato y para generar NADPH. Bueno, esta tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. En la fase oxidativa es para generar NADPH, que es el principal generador de energía biosintético en los ácidos grasos, y su punto de control es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y la segunda fase es la fase no oxidativa, en la cual se genera la ribosa 5-fosfato para poder generar ADN y ARN por medio de dos enzimas, la transcetolasa y la translodasa. Bueno, esta ruta de pentosas fosfato es sumamente importante, ya que sirve para cuando la célula está en desarrollo de reparación, ya que a la generación de NADH se generan la síntesis de ácidos de lípidos de membrana, como los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos, que, como mencioné, son necesarios para la formación de la membrana de la célula. Y después también había mencionado que la ribosa 5-fosfato sirve para la generación de ADN y ARN, que es fundamental para la síntesis del núcleo de la célula. Y es así como terminamos la explicación de todas las rutas metabólicas que tienen cierta importancia en nuestro metabolismo, y pudimos ver cómo cada una se relacionaba cuando un metabolito de una ruta o un intermediario es funcional para empezar otra de estas rutas metabólicas. Gracias.